de tu unción maravillosa a través de la palabra del Señor. Que tu presencia esté con nosotros, hablando, edificando, enseñando, instruyendo para toda buena obra en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Y por eso te damos un aplauso, Padre, porque tu presencia está aquí con nosotros. Gracias, Padre, porque tú bendices allí a tu pueblo, a tu iglesia. Dios les bendiga, pueden sentarse. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y ya vemos cómo se titula el mensaje en la mañana de hoy. Examinaos a vosotros mismos. Hermano, no es nada fácil, no es nada sencillo hacer el ejercicio de examinarnos a nosotros mismos. E incluso, en muchas oportunidades, unos alumnos les fue aplicada una prueba de autoevaluación y ellos se hicieron trampas respondiendo cosas que no eran. Para con el hombre, para con el profesor en el aula, les fue sencillo mentir. Pero en el creyente, cuando nos es llamado a hacer una reflexión profunda de nuestras vidas, de nuestros parámetros de conducta, de nuestras actuaciones en la vida, de cómo respondemos ante situaciones a veces difíciles, muros, murallas, pruebas, pero en Cristo Jesús podemos vencer. Amén, hermano. En Cristo Jesús podemos sobrellevar toda prueba. Y en el momento en que hacemos un examen de conciencia, revisando nuestra forma de vivir y nuestro ser interior, cómo estamos nosotros delante de la presencia de Dios, allí tenemos que ser muy honestos con Dios. Amén, porque Él conoce todas las cosas. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Dice la lectura que hemos leído, pues, que buscáis una prueba en Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con vosotros. Buscad una prueba en Cristo Jesús que habla en mí. Es decir, y esto lo conversaba, lo compartía yo años atrás con un pastor llamado Carlos. Y decíamos lo siguiente: nuestra conducta, nuestra forma de vivir, nuestras acciones delante de los hombres será muchas veces la única Biblia con la que tú le predicarás a hombres y mujeres. Entienda lo siguiente: no es necesario abrir la Biblia y darle la palabra. Con tu conducta, con tus acciones, vas a también a predicar. ¿Cuánto le adoran? ¿Cuánto están predicando? Con tus acciones, hermano, con tu forma de vivir, con tu forma de actuar, predicamos también. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. El Señor dará testimonio de nosotros a través de las obras y de la conducta que nosotros tengamos en Cristo Jesús. ¿Cuánto aceptan ese reto? Es más difícil, siento yo. Es más comprometedor. Es público y notorio poder predicar con nuestras acciones, con nuestros actos, a personas que aún no han conocido. Pero ¿qué tiene ese apóstol? Que cuando pasa por un lado de los enfermos, ellos se sanan. ¿Recuerdan esa parte de la Biblia, ese pasaje de la Biblia? Con la sombra de Pedro, dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Pero resulta que no era Pedro ni era la sombra, era el poder de Dios que se reflejaba en él. ¿Cuántos quieren ser así? Gloria a Dios, yo también quiero ser así. Señor, poner las manos sobre los enfermos y que ellos sanen. Papito Dios, queremos casa propia para Jiré y Él va a dar los recursos. Papito Dios, queremos el templo con un documento que diga que es de nosotros.
Y Él lo va a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Me dijo mi hijo hace ratito, papá, ¿practicaste tanto para decir tan poquito? Cuando pasé a dar los anuncios de mano de Dios. Gloria a Dios. Yo le decía, papi, no he comenzado a predicar. Mire, examinaos a vosotros mismos. Cuando buscaba un poquito en internet qué era el autoexamen, me salía muchos cosas del autoexamen de senos en las damas, ¿verdad? Pero eso me permitió a mí llevar a un contexto que es autoexaminarse, porque allí lo decía en otras palabras, ¿verdad? Pero me daba la idea principal. Mire, porque ciertamente dice la palabra del Señor, Él fue crucificado por debilidad, pero vive por el poder de Dios. El Señor se entregó en la cruz y muchas personas creían que Él era débil, al punto que le decían, pero si tú eres el Hijo de Dios, manda, pide que envíe ángeles para que te bajen de allí. Pero no era el propósito de Dios, ¿verdad? El propósito de Dios cuando envió a su Hijo era para morir por todos nosotros. Entonces Jesús se alineaba en los caminos del Padre, caminando, ¿verdad? Guiado por el Señor en todo momento a través de ese ejercicio constante de la oración. Y él, estando aún agonizando, le gritaban, pídele que envíe ángeles y que te saquen si tú eres el Hijo de Dios. Verdaderamente, Él fue el Hijo de Dios porque en medio de esa debilidad, Él fue crucificado por debilidad, pero vive en el poder de Dios. Así también nosotros, débiles en Él, sin embargo, viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Dile al que está a tu lado, dile al fuerte, débil soy. Dile al fuerte, débil soy. ¿Sabías tú que Él va a perfeccionar la obra que ha comenzado en ti? Él te va a llevar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, hasta la plenitud de un varón perfecto en Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Cuando usted comienza a subir una montaña, un peldaño, un escollo, una prueba, una situación, allí hay un peligro de resbalarse y caer. Allí hay, como lo decía mi hermana, un esfuerzo. Necesitas esforzarte. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Confío en Jehová, yo confío en el Señor, que Él me dará las fuerzas y renovará mis fuerzas como la del búfalo. Amén, hermano. Gloria a Dios. Muchas veces nos confrontamos con Dios cuando viene la dificultad, cuando viene el escollo, cuando viene la prueba. Nos confrontamos con el papá, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué esta deuda? ¿Por qué se dañó el carro? ¿Por qué se explotó el caucho? ¿Por qué? ¿Por qué? Empezamos a veces y no entendemos el propósito de Dios ante esa situación. Mira, hermano, la palabra del Señor nos enseña, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán dadas por añadidura. Cuando tú buscas del Padre para que Dios sea papá proveedor, Él va a buscar los recursos y te dará la salida a cualquier situación, a cualquier prueba, a cualquier circunstancia. Así que, ¿para qué? ¿Para qué autoexaminarnos? Hay una pregunta. ¿Por qué autoexaminarnos? ¿Por qué hacer ese ejercicio? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo me ve el vecino? ¿Cómo me ve el compañero de trabajo? ¿Cómo
estoy siendo yo reflejo, espejo de Cristo Jesús en el mundo. Entonces, sí hay un propósito constantemente. ¿Y cuándo autoexaminarnos? Pregunto yo, ¿una vez al año? Todos los días. Así es, todos los días. Y muchas veces durante el día, varias veces, si da oportunidad y hay ocasión, ya va, voy a devolverme, porque compré el pan y me dieron 5 bolívares devueltos de más. Ya va. Esto no es así. Ya va, ay, pero tengo flojera de ir hasta allá. La próxima vez que vaya a comprar pan lo devuelvo. No, ya va. Ah, sí, yo voy hasta allá y hago lo correcto. Porque de esa manera, autoevaluándonos constantemente, vamos a poder tener un buen comportamiento y una buena conducta aprobada delante de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor que si alguno ha pecado contra Dios y contra los hombres, abogado tenemos a Cristo Jesús. Amén. El abogado maravilloso. Mire, algunos abogados cobran mucho. Si hay algún abogado aquí, perdónenme, pero a veces cobran mucho, ¿verdad? Mucho dinero. Pero tenemos a un abogado que no nos cobra ni medio. Ya Él pagó el precio por ti, por mí, por toda la humanidad. Amén. Que es Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, abogado. Es tal la característica de abogado que había un hueco entre Dios y los hombres. Un hueco, un vacío, un precipicio. Que cuando el hombre iba a Dios, caía en medio de ese hueco. Pero Él, con sus brazos abiertos en la cruz, se hizo un puente entre el hombre y Dios para interceder ante el Padre por los hombres, porque Él se hizo hombre, se hizo carne y te entiende a ti en tus debilidades, y entiende cada uno de nuestras vidas, porque Él fue hombre, pero no dejó de ser Dios. Y allí, en esa cruz, hizo una puente entre el hombre y Dios para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mire, voy con la introducción. El Señor nos dice, por su palabra, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Sí, realmente es necesario. ¿Por qué? Porque a veces a nosotros nos parece que hay cosas que son correctas, pero su final es camino de perdición. ¿Sí? En nuestra mente limitada no tenemos un conocimiento pleno. E incluso el salmista David, ya lo vamos a leer, ya lo vamos a ver, ya lo vamos a poner la cita. Es más, no lo voy a decir, ¿ok? Dice, el Señor nos dice por su palabra, pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Es algo complejo porque se trata de hacer un autoexamen, una autoexploración, las cuales son acciones aplicadas por el individuo para detectar alguna enfermedad, alguna carencia, alguna necesidad en el aspecto de que tenemos necesidades físicas, materiales, emocionales, sociales y que en el caso de alguna falta, algún error, algún pecado para con Dios y los hombres, debemos nosotros de corregir. ¿Cuál es la intención de un autoexamen? Autocorregirnos, pero no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. La batalla que nosotros tenemos luchando. Wow. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí? Entonces, cuando fallamos, cuando caemos en el error, cuando caemos en aquella prueba, aquella circunstancia, aquella falta, dice la palabra, lo dice de una manera, pecamos. Cuando pecamos,
para con Dios y los hombres. Pero en Dios, así como viene la prueba, Él trae la solución. Aplaude la gloria del Señor. Cuando viene la tristeza, viene la alegría. Cuando hay escasez, viene la provisión. Cuando hay enfermedad, viene la sanidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. El Señor dice en su palabra que no va a poner carga sobre quien no puede llevarla. Y yo lo creo, hermano. Yo lo creo. Depositamos todas nuestras angustias, todas nuestras pruebas, toda necesidad en Él, porque Él hará en nosotros algo maravilloso. Amén, hermano. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Entonces, ese autoexamen dice como concepto de autoevaluación, de autorrevisión, de ese autoexamen, que es un chequeo que una persona se realiza para buscar cambios o problemas en su vida o la forma de vivir. Muchas personas sienten que hacer esto es importante para su salud espiritual, física, emocional, social. Entonces, nosotros tenemos que colocar lupa en nuestra forma de vivir, en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Y al hacerlo, debemos de ser sinceros con Dios y con los hombres mismos, incluso con nuestros familiares, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con todos los que estén en nuestro entorno. Tenemos que ser sinceros, porque al hombre le podemos mentir, pero a Dios no. Mucho cuidado. Cuando haga esa autoevaluación, debemos de hacerlo de una manera sincera, en plenitud, completamente abierto, expuestos ante la presencia de Dios. Y Él allí va a ver la humildad de nuestros corazones. Y Él allí va a ver la actitud de humildad de nuestras vidas y va a levantarnos. Él está con sus manos allí, dispuesto a levantarte. Él está allí ofreciéndote la ayuda necesaria para levantarte, para llevarte a la presencia de Dios. En esa autoevaluación es necesario tener la disposición de corregir con la ayuda de Dios lo que no esté correcto. El apóstol oraba a Dios siempre colocando todo aquello que impedía. Mire, la palabra del Señor nos enseña que justo antes de Él ser transformado, el Señor le hizo: dura cosa te es darte cozo contra el aguijón. Es decir, qué difícil es que luches contra mí. Qué difícil es que tú agarres una pared, pongas un clavo y corras y ¡pluf!, te pinches. Eso es difícil, ¿sí o no? ¿Cuántos estarían en la capacidad de hacer eso? Dura cosa es darte coce, punzo penetrarse con un aguijón. Le decía el Señor al apóstol, reflexionándole: no luches contra Dios, no luches contra Dios. Todo lo contrario, debemos de buscar de Dios para soportar la prueba y obtener la victoria en Cristo Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a autoevaluarse? ¿Cuántos están dispuestos a reflexionar cada día al levantarme, cada noche al acostarme? Como Daniel a las 3 de la tarde buscaba su hora de oración en lo más íntimo del Señor, se postraba allí, aunque habían sacado un decreto que no se podía adorar a otros dioses, sino el del rey, ¿no? Y él desobedeció al hombre, ¿ok?, para hacer la voluntad de Dios. Y él se mantuvo correcto en oración a Dios, a su Dios, y Dios le concedió la victoria. ¿Cuántos están dispuestos a hacer un sacrificio? No es fácil, hermano, no es fácil constantemente estar orando en la mañana, en la tarde, en la noche,
en el trabajo, en la camioneta, en el vehículo, en el parque, en el mercado, donde quiera que estés. Estamos velando y orando, ¿para qué? Para no entrar en tentación, amén. Esa es parte de la autoevaluación. Dios no se separa de nosotros, somos nosotros, a través de nuestra desobediencia, que nos separamos de Él. Eso es algo que dentro de la autoevaluación tenemos que tener siempre presente. Nosotros tenemos que estar allí atentos. Señor, ¿cuántas veces he ayunado? Padre, ¿cuántas veces he orado? Señor, ¿cuántas veces he ido a vigilia? Sí, el Señor está allí dispuesto a recibirte, a cobijarte y a bendecirte, pero tú tienes que hacer un sacrificio. En la autoexamen o en esa autoevaluación, nosotros tenemos que tener entonces la disposición de corregir con la ayuda de Dios todos nuestros errores. Amén. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Pregunto yo. ¿Es fácil? ¿Es difícil? Difícil reconocer públicamente nuestros errores, pero con la ayuda de Dios podemos lograrlo. Amén. Ahora sí, vamos a entrar en materia de examinándonos a nosotros mismos. Sí, vamos con la palabra del Señor. Acompáñame allí, papá. En el libro de Salmos, capítulo 19, versículo 12. Libro de los Salmos. Buscamos allí en la pantalla, libro de los Salmos, capítulo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Hay una pregunta en signo de interrogación. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Nuestra mente es limitada. La mente de Dios, el pensamiento de Dios, el conocimiento de Dios es ilimitado. Amén, hermano. Y es a través del Espíritu Santo de Dios que nos va a dar y nos va a guiar a toda verdad. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Pero con la ayuda del Espíritu Santo de Dios lo lograremos entender cuando estamos obrando bien y cuando estamos obrando mal para reflexionar y cambiar. Amén. Después el salmista dice, líbrame de los que me son ocultos. Esos errores, esos pecados, esas cosas que no agradan a Dios. Líbrame, Dios, de los que me son ocultos. ¿Por qué? Porque nuestra mente, vuelvo a repetir, es limitado nuestro conocimiento. Y a veces, yo no sabía que la raíz cuadrada de 64 es. La raíz cuadrada de 64 es. ¿Pero para qué lo dijo? Nuestra mente en muchas oportunidades es limitada. ¿Ok? Nuestro conocimiento es limitado. Pero el Señor allí, a través de David, nos demuestra que Él nos puede revelar que la raíz cuadrada de 64 es 8. Amén. ¿Me está entendiendo lo que yo quiero decirle? Hay cosas que usted no sabe que son pecados, pero el Espíritu Santo de Dios le va a revelar, le va a redarguir y le va a decir, apártate de ese mal camino porque no agrada a Dios. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Debemos entonces reconocer que en nuestra mente y conocimiento limitado no sabemos en oportunidades si pecamos ante la presencia de Dios. ¡Ey! Eso no es excusa, porque nuestra comunión con el Señor, que dice que hace el Espíritu Santo de Dios, nos guía a toda verdad, nos redarguye de todo pecado, ¿verdad? Pero pero no te preocupes, porque el Espíritu Santo de Dios nos revela toda verdad. Vamos a seguir demostrándolo a través de la palabra, lo complejo, pero lo beneficioso que es realizar un autoexamen. Seguimos en el libro de los Salmos, pero ahora buscamos el capítulo 26 en su versículo 2. Libro de los Salmos 26, 2. El Señor dice, en este caso, el salmista dice, 26, 2. Escudriñame,
oh Jehová, escudriñame, busca, abre, escudriñame, abre, mira dentro de mí, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Hermano, aquí yo le tengo una buena noticia. Dios es el único que puede ver tus pensamientos y tu corazón. Sabe lo que tú estás pensando en este momento y sabe lo que tú estás sintiendo en este momento. Al diablo no le es permitido, no tiene esa capacidad. Que el Señor le reprenda, amén. Él solamente engaña, él solamente imita. Él solamente vino a matar, a hurtar, a robar, a destruir. Pero el Señor vino para dar vida y vida eterna en abundancia. Amén. Salmo 26. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Estoy aquí para que tú hurgues dentro de mí y saque si hay algo podrido. No, pero huele bien. Pero si hay algo podrido, si hay algo que no te agrada, sácalo. Estoy abierto ante ti. Amén. Con esa actitud, David le decía al Señor, escudriñame, revísame. Soy tuyo, papito, en plenitud, para que tú busques dentro de mí si hay algo en lo más íntimo de mis pensamientos y de mi corazón que no se alinea a tu voluntad y a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Cuánto le adoran? El Señor es bueno, maravilloso. Tenemos dos ejemplos más de ese ejercicio de escudriñar. Libro de los Salmos, capítulo 139, versículo 23 y 24. 139 del libro de los Salmos. Menos mal que está allí, tú lo puedes buscar así rapidito. En la computadora se busca distinto, es digital. ¿Ok? Salmo 139, versículo 23. Allí sigue el salmista con la palabra examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis pensamientos. Allí el versículo 24. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Aquí quiero hacer una pausa porque el Señor nos los explicó perfectamente. Mire, hay caminos que al hombre le parecen camino de bien, pero su final son caminos de perdición. En nuestro entendimiento limitado. Ay, no, vamos. Yo voy para la discoteca a predicar. Yo voy para allá para predicar. Hermano, por favor. ¿Quién ha dicho eso? ¿Ah? Escudriña. Guíame en el camino eterno. El Señor tiene la capacidad de examinar nuestro corazón, nuestro pensamiento, lo más profundo de nosotros y ve si hay en mi camino perversidad para apartarme, para quitarla, para limpiarla, para transformarla y guiarme en el camino eterno hacia la salvación. ¿Cuántos lo creen? Amén. Yo lo creo, mi hermano. Yo creo que Dios tiene la capacidad para tomarte barro en sus manos y comenzar. Yo soy el alfarero y tu barro eres. Y si no me quedas a la manera que Dios quiere, vuelve a comenzar. ¿Me siguieron? Señor agarra barro y comienza a transformar, a moldearnos, ¿sí? Pero si por algún momento tú te desvías y ese barro ¿sí? No sé cuántos han visto los alfareros trabajar sobre una mesa giratoria, sobre un disco que gira. Y él coloca sus manos y el barro va abriendo huequitos en el medio, y va formando la vasija. Pero a veces la vasija, si va muy rápido el disco, ¡pluc! Si el barro está muy blandito, ¡pluc! ¿Ok? Pero él tiene la capacidad de moldear, de transformar y de hacerte una vasija hermosa ante la presencia de Dios. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son vasijas hermosas delante de la presencia de Dios?
porque tú tienes algo especial, porque tú fuiste comprado a precio de sangre preciosa en la cruz del Calvario. Ese pueblo que va a ser levantado en algún momento desde el cielo con trompeta. Amén. El Señor ha de venir a buscar en el rapto de la iglesia desde el cielo con trompeta. Todo ojo le verá y en un abrir y cerrar de ojo seremos arrebatados y seremos llevados en las nubes en ese encuentro glorioso con nuestro Señor. ¿Cuántos lo anhelan? Yo lo anhelo. Si tú lo anhelas, alza tu mano allí por un momento. Papito Dios, este pueblo que anhela ese encuentro, que anhela tener los oídos y los ojos espirituales abiertos, atentos, alerta para escuchar tu trompeta, tu llamado, en el nombre de Cristo Jesús. Allí la importancia, hermano, que tienes que estar preparado para escuchar la voz y para ver en el cielo al Señor cuando venga. En su palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero que la iglesia, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados en las nubes y seremos llevados con Él para la eternidad. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Libro de Lamentaciones, hermano querido, búsquelo allí, capítulo 3, versículo 40. Libro de Lamentaciones 3:40. Y el libro de Lamentaciones fue escrito por Jeremías en unas circunstancias tremendas, terribles, pero que dice la palabra del Señor, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Cuando escudriñamos nuestros caminos y vemos que no lo estamos alineados a la voluntad, a la palabra del Señor. La palabra del Señor nos enseña cómo caminar hacia ese encuentro con Dios, pero a veces no salimos de ese camino por alguna razón. Vente para acá, papá, que esta cervecita es sabrosa, vente, que eso no pasa nada. Échate una. ¿En alguna oportunidad le han tentado de esa manera? A mí sí. Los muchachos cuando comencé a jugar en el equipo de básquet, vente Juancito, pero yo les dije de una vez, no vale, yo no bebo. Mire, eso es un pecado que ustedes me inviten a esas cosas porque con una me rasco. Yo tengo muchos años que no bebo. Además, voy a la iglesia y de una vez saqué mi identidad y los chapié. Yo voy a la iglesia cristiana, Jiré, están invitados. Pero vamos a celebrar, tranquilo que yo celebro en Cristo Jesús. Pero vamos a pasarla bien. Ay, yo me gozo. El lunes yo me gozo, el martes yo me gozo, el miércoles con Cristo Jesús. Amén. Ay, pero vamos. Eso es un ratico. Eran las 7 de la noche cuando terminó el juego que ganamos y fuimos campeones. Pero eso es un ratico nada más. Eso es rapidito. Y luego, como a la 1 de la mañana, estoy llegando a mi casa. Tranquilo que ya llegué a mi casa. Eso era un ratico. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 6 horas. No, 6 horas por mi casa y mi esposa me busca con la policía. 6 horas fuera de mi casa, mire hermano, eso es antinatural en mi vida. Le alertaría inmediatamente a mi esposa. Así que esos caminos, hay gente que se deja usar por el enemigo. El que es de la carne busca las cosas de la carne, esa cervecita, esa cosita. Oye, qué cosa tan bonita los varones. Un aplauso para los caballeros, un aplauso. Nos gozamos, hermano, comiendo unos choripanes preparados por nuestro pastor Misael. Oye, le quedó, ¿cómo quedaron esos choripanes, hermano? A uno, ¿verdad? Y nos gozamos en ese chorro, agua fría, agua caliente en estos días, allá en Aguascalientes, ¿verdad? Oye, eso fue, por ahí había uno que olía feo. Al otro día no se bañó, olía feo. No voy a decir el nombre, pero nos gozamos. Entonces hay necesidad de salirnos de los caminos del Señor. Pregunto yo, en ese proceso de examinarnos a nosotros mismos, voy por aquí derechito, con el Ministerio de los Caballeros, apoyando a mi hermano Hernán, yendo para las aguas termales, para echarme agua caliente en la rodillita. Hay necesidad de salirnos fuera de los caminos del Señor. No, pero el diablo es perverso y a veces nos engaña. ¿Ok? Y sí, pecados abogados tenemos a Cristo Jesús.
Amén. Rapidito, Señor, perdóname. Ay, papito Dios, yo no sabía que eso sea mal. Mira, y si esa persona, es que la consecuencia es tremenda, hermano, porque si esa persona con nuestro testimonio después somos piedra de tropiezo para que llegue al Señor, no, si es así, ser evangélico, yo prefiero no ser evangélico. Yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado personas que le hemos predicado. No, pero si eso es así, si van a beber y si van a hacer estas cosas, no, mejor me quedo como soy. Entonces no le demos cabida al enemigo. No nos salgamos de los caminos, como lo dice el libro de Lamentaciones. Dice, y volvámonos a Jehová. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Acá yo quiero contarles algo de mi vida. No quiero usar ningún ejemplo de mi vida. Hermano, usted sabe que mi esposa muchas veces me regañaba. Muchas veces. Juan Carlos, voy a tratar de imitarla. Yo no soy bueno imitándola. Juan Carlos, ¿usted por qué no saludó con cariño a la hermana? Juan Carlos, en otra ocasión, ¿usted por qué saludó de esa forma tan seca, tan fea al hermano? Tienes razón, mi amor. Tienes razón, mi vida. Perdona. Vamos a tratar de hacerlo. Hermano, yo crecí en un hogar donde no tuve besos, no tuve abrazos, no tuve afecto. Mi padre me abandonó. Yo vivía en Valencia, mi mamá en Barina. La veía una y si podía 2 veces al año. Y crecí con falta de afecto. Mucha correa, mucha chancleta, mucho palo, pero con falta de aprecio. Mi abuela, que la quise mucho, era poco afectiva. Y mis tíos, en sus quehaceres, ninguna situación de afecto. Ustedes saben dónde comencé a experimentar afecto del ser humano. A la edad de 11 años, cuando fui a un grupo scout, en una patrulla de 8 niños, me recibieron con afecto, con abrazos. Sí, tú quieres ser de nuestro equipo, de nuestra patrulla, la patrulla Tiburón, vamos a gritar. Y formé parte de ese equipo, en ese sistema de patrulla, y allí comencé a sentir afecto. Y la figura paternal, porque mi padre me abandonó por 32 años, gracias al Señor, el Señor me lo devolvió. Es mío. Mi papá es mío ahora. Amén. Y esa figura paternal la veía yo en mi dirigente de los scouts. Un hombre que hoy día Dios, hasta ayer, porque me enteré ayer, no le dio hijos de él propio, pero le daba camadas de hasta de 32 jóvenes que le daba afecto y cariño. Mire cómo obra Dios. Y en ese proceso, me contó ayer, me llamó y me dijo, Juan, estoy muy contento. ¿Y qué pasó? Marlene te dio unos besos. No, voy a ser papá. ¡Aleluya! Vas a ser papá. ¿Cómo? ¿Propio o adoptado? Tú sabes que yo no puedo tener hijos. Ajá. Y entonces, 2 niñas. Se llama fulano, tiene 4 años y se llama tal, tiene 6 añitos. La próxima semana me los dan. Y a través de ellos empecé a experimentar el cariño. Luego que llego, eso es de niño, de 11 años. Luego que llego a los 21, 22 años a los caminos del Señor, que Beatriz me invita a la iglesia, y yo veo cómo en la iglesia, ¿sabe que la iglesia donde yo creí se llama Dios proveerá? Allá en Valencia, la iglesia donde yo acepté al Señor y comencé a asistir se llama Dios proveerá, se llama Jehová Jireh. Amén. Y en aquella iglesia yo comencé a ver cómo los hermanos se daban abrazos, cómo eran afectuosos, cómo las hermanas llegaban y me daban un beso. Hermano, Dios te bendiga. Y yo, wow, gloria a Dios, el amor de Dios. Dios es amor, amén. Dios es amor. Y para todo aquel que necesite, Dios es amor.
Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y por muchos años, seco. Hola. Mientras más rudo era, mejor. No. Dios me ha permitido ser un poco más afectivo hoy día. Así que cuando usted me vea que yo no le dé un abrazo y un beso, hágalo usted a mí. ¿Ok? Porque a veces todavía se queda ahí pegado el pie y no avanzo. Amén. Pero he aprendido. ¿Sabe qué me costaba a mí abrazar a un varón? ¿Qué es eso? En serio, hermano, me costaba mucho, pero doy testimonio hoy día de que Dios tiene poder para cambiarnos y que en ese autoexamen Él va moldeando, Él va cambiando, Él va transformando y Él nos va dando las herramientas espirituales, herramientas emocionales, afectivas para que nuestra vida sea una vida en plenitud en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Entonces, gloria a Dios. La palabra del Señor nos sugiere en el libro de Ageo, apóyeme allí, papá, con el video BIM. Libro de Ageo, capítulo 1, versículos 5 al 7. La palabra del Señor nos sugiere que para nosotros lograr ese cambio, marcar la diferencia, impactar positivamente, estremecer a las personas con nuestro testimonio, Ageos 1. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Y la palabra meditar es piensa, analiza, estudia cómo estás haciendo, cómo estás dando cada paso, cómo estás avanzando. Señor, hoy oré 5 minutos, la oración del zancudo. Amén. ¿Usted ha orado así? Cuando ore 5 minuticos en su casa, en su altar particular, acuérdese. ¿Ok? Entonces, el Señor nos invita a que... Ay, retroceda un poquito, papá. En el 5, por favor. De la presencia del Señor. ¿Cómo nos estamos desarrollando? Gracias, papá. Delante de la presencia del Señor. Por esta puerta existen 2 cristianos distintos. Aquel que entra a ser espectador y ver lo que está aconteciendo, y aquel que entra por esa puerta para hacer la buena obra en el Señor y ser protagonistas de ganar almas para el Señor. ¿Qué quieres ser tú? ¿Protagonista o simplemente visualizar allí en los caminos del Señor? Vamos a caminar. Mi invitación, la invitación de la palabra es que en la casa del Señor muchas moradas hay. Vamos a predicar la palabra del Señor para cuando Él venga se lleve la mayor cantidad de almas para el cielo. Amén, hermano. Pero es si tú trabajas en la viña del Señor. La iglesia que trabaja, crece. Repite conmigo. La iglesia que trabaja, crece. Hermano, crece. Crece en conocimiento, crece en avivamiento, crece en el poder de Dios, crece numéricamente para hasta una altura en la cual todo se diga en Ejido, ¿dónde es que está la iglesia esa que está haciendo ruido? Calle Rangel entre Avenida Bolívar y Fernández Peña, se llama Jiré. Amén, hermano. Amén, hermanos. Entonces debemos de revisar bien nuestra manera de andar en el Señor. Santiago 4, 17. Libro de Santiago 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno, ay, papito Dios, agárrate bien del asiento, con las 2 manitos así. Agárrate, que voy para allá. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermano, usted tiene un compromiso, no conmigo, no con la pastora, no con el líder de la célula, con Dios, de hacer lo bueno.
Sin paz y sin santidad, nadie verá el rostro del Señor. Así lo dice la palabra, no lo digo yo. Sin paz y sin santidad, nadie verá el rostro del Señor. El que sabe hacer lo bueno, es mejor que lo haga, porque si no lo hace, te es contado como pecado. ¿Cuántos quieren ser hijos buenos, obedientes, que hagan la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta en Cristo Jesús? Amén. Todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece, que nos da esa fortaleza necesaria. Así que vamos a buscar hacer las cosas buenas, no para vanagloriarse, ¿sí? No, Señor, así no se gana el reino de los cielos, sino para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores en toda buena obra. Así que vamos a buscar hacer lo bueno. En ese examen, en esa autoevaluación, busquemos, mano de Dios, ¿está haciendo la voluntad del Señor? ¿Estamos haciendo lo bueno? Papito Dios, ir a una comunidad y evaluar médicamente, afeitar, dar un plato de comida, llevarle alegría a través de la palabra del Señor. ¿Es bueno, Papito Dios? ¿Te agrada? Sí, hijos míos, gracias por hacer la obra en el Señor. Papá Dios, pero ¿te gusta esto, esto y esto? Él se encargará de demostrarnos si estamos haciendo lo bueno. Aplaude si tú quieres hacer lo bueno. Aplaude al Señor. Si tú quieres hacer lo bueno y Él te va a respaldar, abre tus labios y coloca tus proyectos. No los dejes allí. Abre, ruega con gemidos indecibles en oración, presentando tus proyectos a Dios, presentando a aquel que su vida dio en rescate de la humanidad. Y Él va a ordenar todas las cosas y Él va a proveer todos los recursos. Ay, Papito Dios, cuando se nos vino la idea de los KIP, no teníamos ni un jabón. Y ahora, gloria al nombre de Cristo Jesús, tenemos para más de 30 KIPs de higiene. Y esta mañana nos bendicen todavía aún con unos cepillos dentales y estamos en espera de unos 8 cremas dentales. Nos alineamos a los caminos del Señor para hacer lo bueno. Sonríele al que está a tu lado y dile, haz lo bueno. Haz lo bueno. Mire, es bueno hacer lo bueno. No es malo hacer lo bueno, es bueno hacer lo bueno. ¿Y qué bueno es hacer lo bueno? Me salió en rima, ¿verdad? Yo me gozo en el Señor porque estas locuras, esto no estaba preparado, esa rima. Pero qué bueno es hacer lo bueno. Libro de Mateo, capítulo 7. ¿Sí? Y ya vamos a estar concluyendo con el mensaje. Libro de Mateo, capítulo 7, versículo 3. Vámonos al versículo 3 y versículo 4. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Ay. Diga ay. Pero diga ay con dolor. No, sin el dolor, gestionándolo. ¡Ay! ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Tenemos que hacer examen. Si yo tengo bueno, no debería poner este ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a poner otro ejemplo aquí. Ajá, ya lo tengo. Tienes que pronunciar la R y la L bien al final de las palabras para que se entiendan. Porque si no lo haces bien, no se va a entender la palabra. Eso se llama dicción. Y si el que le está enseñando estas cosas de dicción, meña hermano, que tú sabías que el otro día estaba por allá y para allá, iba para allá. Entonces, mire hermano, usted sabía que el otro día iba para allá.
¿Hay diferencia? Ok, entonces tenemos que examinarnos cómo estamos nosotros antes de señalar a alguien. Mire este ejercicio tan interesante que me pone Dios en mi corazón. ¿Usted sabía que es malo señalar a las personas? ¿Y usted no sabía por qué? ¿Sabía por qué? Porque cuando tú estás señalando a una persona, tienes 3 deditos que te están señalando a ti. Hay poder en Cristo Jesús. Hay poder en el nombre de Cristo Jesús. Hermano, hay 3 que te están señalando. Autoexaminémonos. Damos testimonio, estamos bien, damos ejemplo con nuestros actos de esa situación que podamos estar corrigiendo. Tenemos que examinarnos, hermano. Mire, Dios estaba tratando desde hace días conmigo para que el testimonio que dan muchos compañeros de trabajo cambien en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pero yo estaba en un proceso, yo creo que lo había contado, que 3 veces le había puesto la renuncia al señor rector en la universidad para que colocara a otro director. Y me preguntan por qué. Porque cuando yo le acepté el cargo al rector, le dije, él me dijo, escúchenme, él me dijo, este cargo es para un profesor y tú eres empleado. Y yo creo que en 6 meses vamos a nombrar a algún profesor. 6 meses, yo agarré el decreto, gracias profesor por la confianza, y pasaron 6 años. Por la voluntad del Señor, de 6 meses me llevó el Señor a 6 años. Pero lo vemos en el cielo cuando van las aves volando, en una formación perfecta en delta. Hay un líder, ¿verdad?, de la manada que va volando y va dando su mayor esfuerzo, va haciendo lo mejor, protegiendo, cortando con sus fuerzas de aleteo el aire para el resto de la manada. Pero llega un momento en que le voltea hacia para atrás y dice, relévenme, por favor, que ya me estoy quedando, mire, ya vamos en picada. Y viene alguien que estaba al lado de él y lo releva. Y él va para la parte de atrás, para descansar en el vuelo. Si lo hacen los pájaros que están en el cielo, que no tienen cerebro, ¿sí?, que no piensan como los seres humanos, ¿cuánto más nosotros debemos de buscar que nos releven? Y les puedo dar el testimonio, Dios escuchó mi oración. El miércoles, Yani Suescún es la nueva directora del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad de los Andes. Yo debo de entregarle el día de mañana cuentas a ella para que se encargue del servicio de seguridad. Entonces, Dios escucha la oración del justo, amén. A veces no sabemos por qué tarda tanto. No sabemos, ¿ok? ¿Por qué no la oración tenía que haberla dado respuesta antes de la pandemia? Pero Dios sabe todas las cosas. Pero les doy testimonio, hermano. Les doy testimonio de que Dios ha obrado y está corrigiendo cosas en mi trabajo. Y Él sabe por qué otras cosas en la intimidad, Él conoce otras cosas en la intimidad por la cual yo estoy entregando el cargo. No estoy renunciando a la universidad, me quedan 2 años para jubilarme, pero entregué. Y Él sabe por qué. Había que hacer cosas que no son correctas delante de la presencia del Señor. ¿Ok? Para comprar un par de botas había que jugar con trampas administrativas para lograrlo. No, yo no me presto para esas cosas. Soy un hijo de Dios, tengo temor de Dios y por eso prefiero entregar el cargo de director antes de que si el Señor viene por su iglesia, yo me vaya a quedar. No, Señor. No, Señor. Temor a Dios. Teme a Dios y dale gloria. Dice la palabra del Señor. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dáselo fuerte, que es para el Señor, dáselo fuerte, que Él se goza en la alabanza de su pueblo. Él se goza, Él está allí, Él habita en medio de la alabanza. Amén. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Hermanos, si quieren se ponen por acá los adoradores, que ya vamos a concluir. Concluyo con esto. Presta atención, hermano, que estamos en la recta final de las emociones. Sí, ya vamos llegando al final
del mensaje. Dice, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, si confesamos vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A ver, lo voy a volver a leer porque creo que no lo escucharon. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Ahí está. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, hacemos a Él mentiroso. Cuidado. Todos hemos pecado. La palabra lo dice. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero la dádiva de Dios, el amor de Dios, al dar su Hijo unigénito por ti y por mí, nos da vida y vida eterna en abundancia. Dice el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Debemos alinearnos a la voluntad y obediencia de Dios. Algo parecido con lo que le venía diciendo. Debemos alinearnos a la voluntad y obediencia a Dios. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Un sacrificio pequeño, pero que sabemos que en Dios lo podemos hacer. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Hay raíces de amargura que se enquistan, que se adhieren, que se pegan allí y no se sueltan y que no nos dejan accionar. Mire, la mano quiere accionar. Santo Dios, y se enquista y no deja que vayas para allá, que se mueva para acá. Pero en Cristo Jesús hay libertad y en Él podemos hacer todas las cosas. Miren, se quitó. Hay libertad, amén. Y en Él podemos hacer todas las cosas en Cristo Jesús. Así que, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 20 y 21, en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, tenemos delante de Dios. Y finalmente, quiero que escuchen Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Dígalo conmigo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tienen que, qué grado de convicción y qué certeza y qué seguridad, dijo el apóstol, para mí el vivir es Cristo. Todo lo que hago es por Cristo, para Cristo, con Cristo. Y si muero, es ganancia. Él se refería a la muerte física, a la muerte de nuestras vidas. Pero si estamos en Cristo Jesús, vamos a vivir con Él para siempre. Amén, hermano. Puestos de pie por un momento. Saludamos y bendecimos a los que vienen por primera vez. Quiero ver sus manos levantadas. Aquel valientes que han de visitarlo. Le damos un aplauso. Les damos un aplauso. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Alguien que se acerque a ellos y le dé la bienvenida. Amén. Iglesia del Señor, vamos a batallar por unos minutos. Acompáñenme en oración a batallar por las almas por unos minutos. Señor, he predicado tu palabra tiene poder. Tu palabra es vida en abundancia, Señor. Tu palabra es como una espada de doble filo que corta tanto para allá como hacia mí.
que corta al que recibe la palabra como a quien la ministra. Señor, en esta tarde ya, yo te ruego por aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Permítele que se hagan un autoexamen en este momento y puedan reflexionar, porque tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida y vida eterna en abundancia. Señor, en esa condición de muerte, te pedimos que ellos puedan dar un paso de fe, un paso hacia la vida y poder recibirte en su seno como tu único y verdadero Salvador de su vida. En esta tarde invito a todo aquel que no tenga a Cristo en su corazón para que pase aquí adelante a recibirle. En el nombre de Cristo Jesús hago esa invitación de amor. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación al más vil pecador y salvarlo del mal que vendrá, que la muerte venidera.